Bien, muy buenas noches. Un título realmente controvertido, el que hemos puesto a la conferencia de este ciclo, organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena y la Pastoral Universitaria, en nombre del Obispado de Cartagena. Fe y ciencia, un diálogo necesario. Digo un título realmente controvertido, la peligrosa idea de Darwin. Es una propuesta que nos hizo el conferenciante de hoy, el doctor Leandro Sequeiros, y que viene a ser el título del libro que el psicólogo darwinista Daniel Dennett publicó en el año 1999, La peligrosa idea de Darwin. Para hablarnos sobre la peligrosidad o no de las ideas darwinianas, para clarificar el por dónde y el para quiénes pueden ser peligrosas, y avalado por una trayectoria impresionantemente amplia como científico, como teólogo y como, creo que no exagero, si digo que es uno de los grandes contribuidores de nuestros días en establecer cauces de diálogo y puentes entre la ciencia y la fe, os presento al doctor Leandro Sequeiros. Leandro Sequeiros San Román es sevillano de nacimiento y pertenece a la Compañía de Jesús. Como buen jesuita, su currículum está cargado de tiempos prolongados dedicados al estudio, la reflexión y la investigación. Resaltar de su currículum, porque si no nos tiraríamos todo el tiempo, solamente decir que es doctor en Ciencias Geológicas dentro de la especialidad de Paleontología en Granada, licenciado en Teología y miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Zaragoza. Universidad esta de la que ha sido catedrático interino de Paleontología desde 1975 hasta 1983. En este año, en el 83, pasa a ser catedrático de Paleontología de la Universidad de Sevilla hasta 1986. Y del año 86 hasta el 90... ha sido director adjunto de la Escuela Universitaria de Magisterio de Úbeda. Desde octubre del 91 hasta el 1999, profesor asociado en el ICE de la Universidad de Córdoba, en la plaza de Metodología de Investigación Científica, siendo su cometido la mejora de calidad docente e investigadora del profesorado universitario. Desde 1997 hasta hace muy poquito, hasta el 2010, ha sido profesor de la Facultad de Teología de Granada, donde impartió las asignaturas de Filosofía de la Naturaleza y de la Ciencia, Antropología Filosófica y Teoría del Conocimiento. Leandro Sequeiros es autor de gran número de trabajos sobre geología y paleontología, historia de las ciencias, didáctica de las ciencias, educación en valores y también ha trabajado mucho el tema del voluntariado. Ha publicado sobre numerosos autores como Teilhard de Chardin, Athanasius Kircher, Nicolás Steno, Charles Darwin, entre otros muchos. Es autor de unos 40 libros. Yo quiero destacar algunos títulos pues, que tienen gran vigor y han tenido grandes repercusiones, como pueda ser Educar para la Solidaridad, este libro que tengo aquí en mis manos, Guías para la celebración de centenarios en ciencias de la naturaleza, también Actualidad de Teilhard de Chardin, y títulos tan interesantes como el interrogante ¿puede un cristiano ser evolucionista? O El diseño chapucero, Darwin, la biología y Dios. Bien, en la actualidad, Leandro Sequeiros espera su jubilación académica para abril del 2012, pero esperamos que no se jubile de momento mientras siga teniendo esa capacidad que el Señor le ha dado y Él ha cultivado y que vamos a poder comprobar. Yo quiero agradecer pues infinitamente el esfuerzo que ha supuesto para él venir, dado que, bueno, pues ahora ahí sentado no se nota, pero tiene una dificultad física importante que le impide caminar sin su andador, que entonces venir desde Córdoba, pues de verdad que muchas gracias, Leandro, por el esfuerzo.
Sí, aunque no has venido en andador, ¿no? Bien, y quiero terminar esta presentación del ponente con una frase que él suele decir y que me parece muy interesante y que refleja mucho pues su personalidad. Él suele decir que espera morir vivo. Que nos guste la conferencia. Hola, buenas tardes a todos y a todas las que están por aquí. Y agradezco mucho a Joaquín la invitación para venir a Cartagena. No había venido nunca a Cartagena, como me llamo Leandro, pues vengo a ver dónde nació mi nombre, puesto que San Leandro nació en Cartagena, como ustedes saben, y aunque luego murió en Sevilla. Y también pues conocer esta ciudad que no la conocía. Esta conferencia forma parte de este ciclo de fe y ciencia que se está desarrollando en este centro, en este aula, y que yo creo que puede interesar a mucha gente. Como les decía antes, la charla de hoy, la conferencia de hoy, tiene como título, un poco de eco parece, la peligrosa idea de Darwin. ¿Por qué es peligrosa la idea de Darwin? ¿Es que Darwin es peligroso para alguien? ¿Para quién es peligroso? ¿Y por qué es peligroso? Posiblemente muchos recuerden pues, el famoso caso del mono. En el año 1925, en la ciudad de Dayton, en Tennessee, pues un profesor de ciencia, John Thomas Scott, que tenía entonces 24 años, pues no se le ocurrió otra cosa que en su clase de ciencias enseñar la evolución. En aquellos tiempos tan calamitosos en Estados Unidos, época muy cerrada, pues resulta que fue denunciado y en clase entraron 2 policías que lo detuvieron delante de sus alumnos. Fue a juicio y su delito era enseñar las ideas de Darwin. Esto se llama el juicio del mono, puesto que hay incluso un par de películas sobre ellas, y provocó un gran movimiento en Estados Unidos, y al final de todo, después de estar un tiempo en la cárcel, lo condenaron a pagar $500 y lo sacaron. Por fin, para él Darwin fue peligroso. Ustedes saben también que en España, en el siglo XIX, hubo profesores que fueron mal vistos porque enseñaban a Darwin. De enseñar a Darwin en la universidad era cosa del pensador y de ateo. ¿Qué pasa con Darwin? Hace unos cuantos días salía en la prensa que el 23 de febrero el famoso biólogo Richard Dawkins y el arzobispo de Oxford, Rowan Williams, pues han tenido un debate sobre el tema del darwinismo, rememorando un viejo debate que hubo hace ya más de 100 años, en el año 1860, cuando el obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, que lo tienen ahí una caricatura de la época, y el darwinista Thomas Huxley se enfrentaron violentamente en la Academia de Ciencias de Londres, y en un momento determinado el obispo le dijo: señor Huxley, yo querría saber si usted viene del mono por vía materna o por vía paterna. Y Huxley le dijo: antes preferiría venir del mono que de un hombre como usted que dedica su inteligencia para oscurecer la verdad. Hubo desmayos, hubo disolución de la policía, claro, que hubo un gran follón en aquel tiempo, porque como ven, Darwin fue, en aquel tiempo, era una persona peligrosa. Vamos a ver un poco por qué hoy Darwin es peligroso, o por qué puede ser peligroso. Aquí tienen, para irnos orientando, 3 fotos de Darwin, o 3 pinturas. Una de cuando era un niño, en 1816, ahí con una maceta, puesto que desde niño Darwin tenía mucha afición por las plantas y por los animales. Una fotografía del año 1854, cuando Darwin está ya a punto de publicar su libro del origen de las especies, y otra de 1880, 2 años antes de su muerte, ya hecho un viejecito venerable. Vean, vamos, para que un poco nos familiaricemos con el personaje. Pero les decía que para el profesor Scopes fue peligroso Darwin, puesto que acabó en la cárcel, pero cuando yo aquí hablaba de la peligrosa idea de Darwin, me quería referir sobre todo al libro que hace un momento acaban de decir, de Darwin Dangerous Idea, publicado en 1999 y hace muy pocos años, publicado en castellano como La peligrosa idea de Darwin. Una obra cuyo autor es un profesor al que ahora presentaré, un profesor de psicología nacido en Boston, que ha dedicado gran parte de su vida a ir mostrando que aquel que acepta a Darwin de algún modo está negando a Dios, y que el darwinismo necesariamente lleva a la aceptación del ateísmo.
Este libro tiene, como vamos a ver, una serie de protagonistas. Uno de ellos es aquí, tienen a Daniel Dennett, o Daniel Dennett, que dirían en inglés, nacido en el año 1942, o sea que tiene mi misma edad. Y aquí lo ven con sus barbas. Tiene otro protagonista, que es el famoso biólogo británico Richard Dawkins, nacido en 1941, un poco mayor, que fue el que se le ocurrió hace 2 años la invención de aquellos autobuses que decía un cartel, posiblemente Dios no existe, pues vive tranquilamente, o algo por el estilo. Pero también hay otros personajes que intervienen en esta historia. Uno de ellos es este paleontólogo, porque yo no oculto que tengo simpatía, que ha muerto en el año 2002, que es Stephen Jay Gould, muerto en el año 2002 de cáncer, que es un hombre que desde su posición de no creyente, porque es agnóstico, ataca muy fuertemente a Dennett. Ya veremos cómo le ataca. Tiene otro protagonista, que es otro paleontólogo, que es Neil Eldridge, que es un paleontólogo compañero de Gould y que también ha atacado muy fuertemente a Dennett, diciendo que es un pensador ultra conservador. Y también hay una mujer en este debate, que es Elizabeth Urba, que es una paleontóloga sudafricana, también nacida en 1942, se ve que los que cumplimos 70 años estamos de moda en estas cosas, y que es una mujer que ha aportado bastantes cosas, sobre todo a la biología teórica y a la biología de la evolución. Estos son, diríamos, los protagonistas de esta historia, 2 personas como son Dennett y Dawkins, muy furibundos darwinistas, y por otra parte, unos paleontólogos científicos y nada creyentes que de algún modo atacan la idea de Dennett de que el darwinismo conduce a la negación de Dios. Por eso, en esta charla voy a tocar 5 puntos para que tengamos un poquito un esquema de lo que voy a decir. Un primer punto, intentaré decirles por qué Daniel Dennett afirma que Darwin es peligroso para la fe religiosa. ¿Por qué? ¿Dónde basa Dennett esta afirmación? Que Darwin es peligroso para la fe religiosa. En segundo lugar, vamos a ver un poco qué es lo que dijo Darwin, por qué Darwin puso ser peligroso. En tercer lugar, vamos a ver qué pasó con el darwinismo de Darwin. En tercer lugar, en cuarto lugar, vamos a ver cómo las ideas de Darwin fueron cambiando después de Darwin, porque donde yo me voy a apoyar sobre todo es la idea de que Darwin dijo, pero luego las ideas de Darwin han sido reinterpretadas por otros y parece como que ya Darwin no piensa, los darwinistas ya no piensan lo que pensaba Darwin. Y en último lugar voy a apuntar alguna vía de solución, porque yo creo que hoy día en el mundo de las ideas de la teoría evolutiva y de la biología evolutiva, pues parece que apuntan unos horizontes en los cuales el diálogo entre la biología y la religión, o la biología y la fe, pueden tener cabida, puesto que el darwinismo de Darwin hoy se reinterpreta de otra manera. Y por otra parte, desde el punto de vista de la fe, hoy estamos en una actitud de diálogo y de tender puentes con este pensamiento que yo creo que nos puede llevar un poco a ser tolerantes y dialogantes en este mundo plural en el cual nos ha tocado vivir. Pues vamos a ver un poquito la primera cuestión. Nuestro amigo Daniel Dennett, ¿por qué Darwin es peligroso para la religión? Porque como reafirmando lo que les decía, ¿qué es lo que tenía Darwin de peligroso? ¿Peligroso para quiénes? ¿Es Darwin realmente un peligro para la fe religiosa? Y vamos a presentar al autor, a Daniel Dennett, nacido en Boston en 1942. Dennett no es científico en el sentido estricto de la palabra, es filósofo, es profesor del Centro de Estudios Cognitivos, de Estudios del Conocimiento Humano. Escribió un primer libro que fue también muy debatido, La libertad en acción, un análisis de la exigencia del libre albedrío. En este libro, Dennett, como psicólogo, afirma que la libertad es una ilusión, que el ser humano estamos totalmente condicionados, de modo que el ser humano está encajonado y solamente nos movemos por nuestros instintos más primarios. Y otro libro, que es al que yo voy a aludir en esta conferencia, La peligrosa idea de Darwin, del cual ya he presentado antes alguna imagen. ¿Cuáles son las ideas básicas que Dennett habla en su libro, en La peligrosa idea de Darwin? El Dennett parte de una cuestión.
Dennett parte del rechazo frontal a lo que se llama el diseño inteligente, que ahora explicaré un poquito de qué se trata. Para Dennett, la gente que es creyente necesariamente cree que existe un diseñador del mundo. Y por tanto, dice Dennett que el darwinismo niega que exista ese diseñador. Pero ¿en qué consiste este diseño inteligente? El diseño inteligente, del cual se ha escrito mucho en estos últimos años, es una corriente de pensamiento religioso-filosófico, ya veremos que no es científico, que está muy extendido en Estados Unidos, sobre todo entre los protestantes más cerrados, que dicen que científicamente se demuestra que existe un diseñador supremo. Dicen estos partidarios del diseño inteligente que así que como si un día me encuentro en la calle un reloj, necesariamente ese reloj tiene que haberlo hecho un relojero. Dice los 12 partidarios del diseño inteligente. Del mismo modo, cualquier persona, cuando ve lo perfecta que es la naturaleza, tiene que afirmar que alguien la ha hecho. Alguien ha tenido que hacerla. Tiene que haber un diseñador. Y esto lo afirman como una verdad científica. Esto promovió un debate también en los juzgados, pusieron una denuncia porque decían que el diseño inteligente iba contra la libertad religiosa, y después de un largo proceso de juicio en el año 2005, el juez declaró que el diseño inteligente no era una idea científica, en todo caso puede ser una idea religiosa, pero no es una idea científica. Es decir, el aceptar que alguien ha creado el mundo es una opción de fe, no es una opción de la ciencia. Por tanto, que no pertenece al campo de la ciencia. Pues, en fin, esto es lo que dice nuestro amigo Dennett, que para Dennett, todo aquel que cree en alguna religión necesariamente tiene que creer en un diseñador, y que, por tanto, están oponiéndose a Darwin, puesto que Darwin niega la existencia del diseñador. Claro, fíjese que esta idea ha sido últimamente tanto es así que en el Observatorio Romano se publicó el año pasado un artículo en donde la Santa Sede dice que la Santa Sede no se alinea con el diseño inteligente. Es decir, que la Iglesia Católica no afirma que el diseño inteligente sea científico. Yo, como creyente, puedo creer que Dios ha creado el mundo, pero eso no lo afirmo como científico, sino lo afirmo como creyente. Que es el mismo problema que tiene Hawking, cuando Hawking dice que no hay que invocar a Dios para decir que el mundo ha tenido un principio por un Dios que lo ha creado. Es una idea religiosa, no es una idea científica. Bien, segunda cuestión. Para Dennett, dice que la única alternativa al diseño inteligente es el darwinismo ortodoxo. Es tomarse a Darwin al pie de la letra. Es decir, para Dennett, si queremos explicar cómo funciona el mundo, solamente podemos acudir a un mecanismo, la selección natural. En la conferencia de Monseñor Berzosa el otro día, creo que también habló de este tema, y más o menos creo que coincidiremos. Es decir, para el darwinismo ortodoxo, el único mecanismo posible para explicar que estemos aquí es que la selección natural ha trabajado durante muchos millones de años para dar lugar a estos seres que estamos aquí, que nos llamamos el Homo sapiens. Por tanto, para Dennett, la única alternativa es el darwinismo ortodoxo de la selección natural. Ya veremos que hoy, desde el punto de vista de la filosofía, de la biología, no es tan claro que la selección natural sea el único mecanismo, pero eso ya veremos después. En tercer lugar, en este hilo de pensamiento de Dennett, aquel que acepte la selección natural está implicando que hay que negar a Dios. Porque o bien tienes que elegir entre la selección natural o elegir a Dios. ¿Por qué? Vamos a ver, porque para Dennett no hay alternativa entre el naturalismo de la selección natural y la creencia en Dios. No hay alternativa. ¿Pero por qué, señor Dennett? En quinto lugar, para Dennett, o se es científico o se es creyente. Por tanto, no hay componendas. Si eres científico, no puedes ser creyente, y si eres creyente, no puedes ser científico. Yo creo que es muy fuerte. Vamos a ver una entrevista que le hicieron a Dennett en la revista alemana Der Spiegel hace unos años, y le preguntaban en esa revista a Dennett: oiga, señor Dennett, ¿por qué la evolución provoca más oposición que otras teorías? ¿Más que la mecánica cuántica o más que el Big Bang? ¿Por qué la evolución tiene tantos opositores?
Y contestaba Daniel Dennett: porque la evolución va directamente al corazón del más perturbador descubrimiento científico de los últimos siglos. ¿Cuál es? Que la evolución explica que lo complejo proviene de lo simple y no hace falta ningún diseñador. Incluso pone un ejemplo, como veremos ahora después. ¿Por qué es Darwin entonces peligroso? Porque Darwin impugnó la necesidad de Dios con su teoría de la selección natural. Por tanto, no hace falta invocar a Dios para explicar la evolución. Y por tanto, hay que apartar a Dios de todo este camino. Y afirma Dennett: la evolución refuta una de las más viejas ideas que tenemos, que se precisa algo muy grande para hacer una cosa menor. Y dice como ejemplo: nunca se verá que una herradura fabrica un herrero. El herrero fabrica la herradura, pero la herradura no puede fabricar un herrero. Si en la naturaleza de lo pequeño sale lo más perfecto, eso no se puede explicar por la religión, sino por la selección natural. Entonces dice Dennett: pero Darwin propone un mecanismo como es la selección natural, por el que explica el origen de las cosas complejas a partir de las simples. Por tanto, para Dennett ya ha encontrado un mecanismo para explicar perfectamente cómo a partir de un organismo simple va apareciendo un organismo complejo, cómo nosotros los humanos, a partir de un homínido, de un primate, por un proceso evolutivo va saliendo el ser humano. No hace falta ningún Dios, basta con la selección natural. Por tanto, la selección natural lo explica todo. Dice Dennett: Darwin ofrece al mundo un plan para crear diseño del caos sin la ayuda de ninguna mente, con mayúsculas, como aludiendo a Dios. En otras palabras, ¿la evolución no deja lugar a Dios? Dice Dennett: ahora ya no tenemos a Dios ni como creador ni como legislador, sino un Dios reducido al papel deslucido de maestro de ceremonias. Por tanto, Dios se desvanece en una explicación científica del mundo. Por tanto, como les decía, la idea central, que repito un poquito para que así se queda más remachada, la idea central defendida por Dennett es que se puede entender la selección natural como un proceso algorítmico. Hoy hay mucha tendencia en biología teórica de reducir a algoritmos o a matemáticas los procesos de la naturaleza. Entonces, ¿qué es la evolución? Un proceso matemático. Es un proceso estadístico en el cual van apareciendo determinados elementos simplemente por una ley de probabilidades. Somos un algoritmo, un juego de ordenador determinado por la selección natural. ¿Qué somos los seres vivientes? Un juego de ordenador. Y por tanto, no hace falta nadie que haya diseñado ese juego. Y continúa Dennett: cuando la perspectiva darwinista llegue a ser aceptada por todo el mundo científico, quedará preparado el escenario para una revolución filosófica mucho más amplia. Dennett ve que aquel que ha aceptado la selección natural y aquel que ha aceptado que la pura fuerza de la naturaleza puede dar lugar a todos los procesos complejos, pues estamos en la vía de entender de una forma totalmente atea el mundo en el que vivimos. En este sentido, Dennett en su libro ataca muy profundamente a filósofos como Noam Chomsky, el lingüista, a Roger Penrose, el físico, a Jerry Fodor, a John Searle y especialmente a Stephen Jay Gould, al que veremos después. Y les dice que son unos miedosos y lo que tienen es miedo ante las implicaciones que tiene el darwinismo, que tienen miedo de afrontar en su profundidad las ideas del darwinismo. Dennett no es el único que piensa de esta manera. Dennett toma esta idea de que la selección natural lo explica todo de un círculo de teóricos del darwinismo, como son William Hamilton, John Maynard Smith y sobre todo Richard Dawkins, al que ahora aludiré un poquito más, que son estos teóricos de la biología que hablan en este sentido muy ateo de todo esto. Haciendo un pequeño juicio de lo de Dawkins, les diría que Dennett, igual que Dawkins, defiende una interpretación ortodoxa de Darwin. Es decir, lo único que mueve es la selección natural, la adaptación, el naturalismo radical, el cientificismo. Eso es lo que explica el mundo y no hace falta por qué invocar a ninguna fuerza sobrenatural de ninguna manera.
Les decía que él toma sus ideas de este otro biólogo, Richard Dawkins, que es muy importante en el mundo de la biología teórica. Decía Dawkins, que escribió un libro hace muy pocos años que se llama El espejismo de Dios, que posiblemente muchos de ustedes conocen, en donde él intenta desmontar todo tipo de religión. Decía Richard Dawkins en El espejismo de Dios: después de Darwin ha dejado de sostenerse que un ser superior haya diseñado el mundo. Eso lo decía en el diario El Mundo del 7 de febrero del 2009, decía Dawkins. Y en el capítulo 4 de su libro El espejismo de Dios lo titula ¿Por qué es casi seguro que Dios no existe? Y alude otra vez al argumento de la complejidad. La complejidad de nuestro mundo no necesita, para explicarse, el que tengamos que afirmar que ha existido un diseñador de la complejidad. La complejidad se puede formular perfectamente acudiendo a la selección natural darwinista. Y voy a ponerle un texto que no es ni de Dawkins ni de Dennett, sino de un biólogo español, que es Javier San Pedro, que escribe de vez en cuando en el diario El País. En un libro que se llama Deconstruyendo a Darwin, del año 2002, dice Javier San Pedro: Darwin había descubierto por fin una alternativa creíble al creacionismo, a la perogrullada que todo el mundo había dado por sentada hasta entonces y que formulaba, o mejor, que ni formulaba por obvia, que las cosas de diseño inteligente, como los relojes y los seres vivos, tenían que haber sido forzosamente diseñados por una inteligencia como un relojero o por un dios. Y continúa: si quieren loar a la persona que mató a Dios, no busquen en el entorno de Nietzsche. Pidan la lista de tripulantes del Beagle, donde iba Darwin. La selección natural, es decir, la muerte de Dios, es la razón de la celebridad de Darwin fuera del ámbito de la biología. Fíjese que para San Pedro la selección natural es la muerte de Dios. Ya veremos a ver cómo salimos de esto. Entonces, visto la problemática, como para Dawkins, para Dennett y para Javier San Pedro, la selección natural ha sustituido al viejo teísmo, vamos a ver cómo se fue construyendo en Darwin sus ideas. En segundo lugar, Darwin, la construcción de una idea. Esto vamos a ir un poquito deprisa porque ya doy por supuesto que todos ustedes conocen bastante cosas de Darwin. Vamos a desvelar cuál ha sido el secreto de Darwin, que es una novela muy curiosa. Saben que Darwin nace en 1809 en Cherbury, en Inglaterra. Estudia primero medicina en Edimburgo, luego, como fracasa, empieza a estudiar teología en el Christ's College de Cambridge, puesto que él quería ser sacerdote anglicano. Allí conoce al famoso botánico Henslow, que fue el que lo orienta hacia el mundo de las ciencias naturales. Él ve que no tiene vocación para sacerdote anglicano, sino para naturalista, de modo que logra que lo embarquen como compañero del capitán en el Beagle, que es un barco que iba a dar la vuelta al mundo, de modo que entre 1831 y 1836 Darwin embarca en el Beagle, barco que estaba al mando del capitán Robert Fitzroy, que fue un hombre que luchó mucho con Darwin durante el viaje, porque Fitzroy tenía una mentalidad religiosa muy conservadora y Darwin iba abriendo su mente a otras realidades. Aquí tienen el Beagle, el barco con el que dieron la vuelta al mundo, la ruta que hicieron saliendo de Inglaterra, fueron primero hasta Brasil, dando la vuelta por América del Sur, pasando por la Patagonia y subiendo por la costa del Pacífico, de las Islas Galápagos hasta Australia, de Australia al sur de África, luego otra vez América y luego ya Gran Bretaña, un viaje que no solamente cambió la mente de Darwin, sino también cambió un poco el rumbo de la biología universal. Saben toda la historia típica de los pinzones de las Islas Galápagos, que esto le abrió a Darwin la idea de cómo había cambiado y la idea de los atolones, de modo que Darwin vuelve a Inglaterra, allí empieza a elaborar sus ideas y recibe un día una carta de Alfred Wallace, que era un entomólogo que estaba en Indonesia recogiendo insectos, y esa carta expresaba perfectamente las mismas ideas de Darwin. Como Darwin veía que le iban a pisar sus ideas, pues juntamente con Wallace, en el año 1858 escriben un anticipo de sus ideas, y en 1858 se publica el ensayo, y en el 59 es la publicación del origen de las especies por la selección natural.
Un libro que ha cambiado el ritmo de toda la historia de la biología moderna. Después Darwin se retira a su casa y el resto de su vida se dedicará a escribir distintos libros sobre cosas de ciencias, su viaje alrededor del mundo. A partir de años 70 se dedica al origen del ser humano y escribe La ascendencia del hombre y la selección natural, y luego la expresión de las emociones en el hombre y los animales, y en el año 1882 Darwin fallece. Este es su libro del origen del hombre. Pero vamos a ver un poco en qué consistían, en tercer lugar, estas ideas que parecían peligrosas en Darwin. Saben que por eso a Darwin en las revistas lo ponían como si fuera un mono, tachándolo de un hombre excéntrico y raro. ¿Cuál es el punto de partida de las ideas de Darwin? El punto de partida de las ideas de Darwin es una observación que él hacía de la realidad que le circundaba. Que aquella gente que se dedicaba a criar perros, cruzando una raza con otra, obtenía variedades distintas de perros. Los que se dedicaban a los caballos iban cruzando tipos de caballos hasta obtener caballos muy buenos para correr o muy buenos para alguna actividad. Y aquel que cuidaban las palomas, pues cruzando palomas tenían variedades de palomas que eran diferentes. Por tanto, si eso el ser humano es capaz de hacerlo, de crear variedades, la naturaleza puede hacerlo también perfectamente. Por tanto, la naturaleza a lo largo de millones de años ha ido haciendo la misma función, creando variedades. Entonces, para Darwin, en la naturaleza hay un exceso de población, hay demasiadas cosas, demasiados seres vivos. Y además, en la naturaleza hay una enorme cantidad de diversidad de seres vivos, de diversidad. Y además todos sabemos que los hijos son ligeramente diferentes a los padres. Para Darwin, esa abundancia y esa riqueza natural da lugar que haya lucha por la supervivencia. Las hormigas luchan por sobrevivir y los perros y los animales luchan. Entonces, el más fuerte es el que sobrevive. Entonces, en la lucha por la supervivencia sobreviven los más aptos. Es esa idea liberal de que luchamos unos contra otros para que el más fuerte sea el que sobrevive. Claro, eso en la naturaleza da lugar en lo que es la selección natural, la supervivencia del más apto, porque están todos luchando por el mismo espacio, por el mismo alimento. Esto, si se prolonga durante millones de años, dará lugar a un proceso de cambio lento, irreversible y gradual y constante de las especies vivas, dando lugar a la aparición de nuevas especies. Por tanto, la selección natural podría explicar para Darwin perfectamente la diversificación de la vida durante cientos y miles de millones de años. Y eso no solamente en el ser humano, en los animales, sino en el hombre. Pero estas ideas de Darwin se mantuvieron siempre tal como Darwin las dice. ¿Hubo en Darwin algún tipo de cambio en su mentalidad? Hemos de tener en cuenta, y eso será importante por lo que voy a decir después, que a partir de la sexta edición del origen de las especies, Darwin introduce otro elemento, que es la influencia del ambiente. Es decir, que no solamente la selección natural, sino que el ambiente puede también presionar para que vayan apareciendo determinadas especies. De modo que la mentalidad de Darwin, como vamos a ver, fue cambiando durante su vida. Por tanto, Dennett y Dawkins se fijan sobre todo en el primer Darwin, el de la selección natural a ultranza. Sin embargo, Darwin con el tiempo cambió un poco y vio que el medio ambiente también nos modifica. Visto esto, vamos a ver, hemos visto las ideas de la peligrosa idea de Darwin según Dennett, cómo es la vida de Darwin, en tercer lugar las ideas de Darwin, y en cuarto lugar vamos a ver ya qué lectura hicieron los darwinistas de Darwin, para luego pasar al final en las vías de solución. Algún autor se ha preguntado si realmente Darwin era darwinista o no era darwinista Darwin. Es una contradicción, porque ¿cómo Darwin no va a ser darwinista? Claro, porque pasa que Darwin, al final, los darwinistas heredan una visión de Darwin que es la de la primera etapa. No cogen la parte de Darwin de su segunda etapa, cuando Darwin va viendo que el ambiente también nos modifica.
Después de muerto Darwin, hay una época en la historia de la biología en donde las ideas de Darwin entran en un eclipse. Se llama el eclipse de las ideas de Darwin. Parece como Darwin pasa al olvido. Parece como que Darwin nadie quería hablar de él. ¿Por qué? Porque se conocían entonces las ideas de la genética. Entonces es cuando Mendel publica su libro y la gente ve que entre las ideas de Mendel y las ideas de Darwin hay contradicción y por tanto la gente se apunta a Mendel y no a Darwin. Pero sin embargo, en el año 1900, con el redescubrimiento otra vez de las ideas de Mendel, otra vez las ideas de Darwin comienzan a tomar fuerza. De modo que con la evolución del pensamiento científico aparecen las ideas de cromosomas, las ideas de Morgan sobre los cromosomas, el mutacionismo. Aparecen también nuevas ideas lamarckistas durante el principio del siglo XX, el caso Lysenko y Kemmerer, que si luego podemos hablar de ellos. Aparecen también ideas alternativas a Darwin, como son los antievolucionistas, creacionistas, que aparecen sobre todo en Estados Unidos a mediados del siglo XX, aquella gente que dice que las ideas de Darwin no son científicas. Aparecen también algunas ideas que se originan en Darwin, pero que van modificando la idea básica de evolución de Darwin. Por ejemplo, el macromutacionismo de Goldsmith, según la cual hay grandes mutaciones que modifican radicalmente los cromosomas y por tanto la herencia. No me paso en detalles porque nos llevaría lejos. Hay otras teorías que aparecen entonces, como el neutralismo de Kimura, según la cual la evolución es un proceso que va a la deriva y que por tanto no es un proceso que vaya dirigido hacia ningún sitio. Están también las ideas finalistas, por ejemplo, Teilhard de Chardin, que piensa que todo este universo está diseñado hacia un objetivo determinado. Están también los ultradarwinismos, como el de August Weismann, que era mucho más darwinista y mucho más radical que el mismo Darwin, igual que le pasaba a Dennett. Están también, luego ya, a partir de 1940, todas las ideas neodarwinistas que intentan armonizar la mutación con la selección natural y, por fin, irán apareciendo, la teoría sintética de la evolución, que intenta, a partir de los años 30-40, armonizar todos los avances de la genética, de la zoología, de la bioquímica y de la paleontología con las ideas de Darwin. Y aparece la teoría sintética de la evolución, que es la que normalmente está en los manuales y la que normalmente los paleontólogos, los biólogos y los evolucionistas siguen, la teoría sintética, en donde a partir de Dobzhansky y todo su equipo van apareciendo una visión, que creo que el otro día se explicó, mucho más amplia de lo que es la evolución. Vamos a ir un poquito más deprisa porque no quiero yo alargarme. Con esto vamos a pasar, como son ya y no quería yo alargarme mucho, al quinto punto. Hemos visto un poco que Daniel Dennett, en su libro La peligrosa idea de Darwin, apunta que tenemos que elegir entre selección natural y creencia. Aquel que sea creyente está negando la selección natural porque tiene que decir que hay un diseñador que lo dirige todo. Hemos visto que Darwin no era tan darwinista como parecía. La selección natural para Darwin parece ser que al final de su vida no era el único mecanismo. Entonces, ¿cómo está ahora la situación? Ahora, desde mi punto de vista, tal vez hable como paleontólogo, porque mi visión como biólogo es la del biólogo que estudia el pasado a partir de los fósiles. Yo creo que está apareciendo un nuevo paradigma evolutivo que nos va a ayudar a comprender mucho mejor cómo entrar en diálogo con los biólogos que no tienen fe, que es lo que se llama la teoría y el debate entre el gradualismo y el equilibrio intermitente o interrumpido, que es un nuevo paradigma que en biología evolutiva va apareciendo y que yo creo que va a ser iluminador para un diálogo entre biología y fe. Aquí tenemos ya que volver otra vez a aquel que se metía con Dennett, Stephen Jay Gould, este paleontólogo que murió en el año 2002, que aquí tienen distintos dibujos, tomados incluso de los Simpsons, porque los Simpsons han salido alguna vez el Stephen Jay Gould. Como les decía, Gould es uno de los adversarios de Dennett. Fíjese que Gould no tiene nada de creyente, es un hombre que es judío y que se ha profesado siempre como agnóstico. Y por tanto, no podemos decir que es una persona religiosa que se mete con uno que se profesa ateo. Gould acusa a Dennett de ser un fundamentalista.
¿Por qué? Porque dice que Dennett se fija en algo, una idea fundamentalista de Darwin, que no es lo que hoy se entiende por el darwinismo. ¿En qué sentido? Dice que tanto Dennett como Dawkins, al que hemos hablado antes, son publicistas, es decir, son gente que quiere vender libros y que son darwinistas fundamentalistas. Son talibanes del darwinismo. Son gente tan ultra que se han quedado empestiñados en esa teoría darwinista antigua, que ya no es la que hay ahora. Y por tanto, son gente que se ha quedado, diríamos, petrificado o fosilizado en un darwinismo que ya no existe. Para Gould, la estricta fidelidad a la selección natural como único proceso le parece reduccionista. Por tanto, la selección natural no lo explica todo. Gould llega a llamarles darwinistas fanáticos. Y Neil Eldridge, el paleontólogo que antes le citaba, les dice que son ultradarwinistas. Gould dice en un libro muy famoso que se llama Estructura de la teoría de la evolución, que escribió poco antes de su muerte y que se publicó en castellano en el año 2004, muerto ya. Dice, el libro de Dennett se presenta a sí mismo como un manifiesto de puro adaptacionismo. Dennett presenta una caricatura de una caricatura. Dice, para él, Dawkins ha trivializado a Darwin. Tanto Dawkins como Dennett han trivializado a Darwin. Por lo tanto, eso no es Darwin, es una caricatura de Darwin. ¿En qué consiste esta nueva teoría de Eldridge y de Gould? El equilibrio intermitente o puntuated de equilibrio. Dicen ellos que el proceso de la evolución es un proceso mucho más complejo de lo que se cree. Dicen ellos que Darwin, al final de su vida, como le decía yo antes, acude a otros elementos como el ambiente para explicar los procesos de cambio biológico. Y ponen un ejemplo. Dice que es un ejemplo sacado de su propia experiencia como paleontólogos. En una serie geológica que ellos estudiaron de trilobites, encuentran un primer estrato en el cual, en ese estrato, hay una serie de trilobites que son todos de la misma especie. En el siguiente estrato encontraron trilobites también de la misma especie. En los siguientes estratos, otra vez los mismos. Entonces, ¿dónde está el cambio gradual? ¿Dónde está la selección natural? Pero aquí lo sorprendente, de pronto hay como un intervalo de interrupción y aparecen unos trilobites totalmente diferentes. Es decir, la evolución para ellos no es un proceso tan gradual como quería Darwin. La selección natural no actúa como proceso gradual, sino que debe haber un proceso que hace que la evolución dé saltos. Por tanto, para ellos, por algunos ejemplos que han estudiado, la evolución es un proceso de saltos. Eso se han aplicado también, no solamente a los trilobites, como a estos que están aquí, sino también a los salmonites, que son los bichos que estudié yo, y también se ha aplicado a la evolución humana. La evolución humana no es un proceso tan gradual como uno piensa. La evolución humana, hay un momento en donde hay un salto que es muy difícil de explicar por un mero cambio. A lo mejor pueden decir que falta información, pero aparentemente parece que hay un salto. Por tanto, se puede decir que en la evolución, aunque hay casos en donde la evolución es un proceso gradual, como esas mariposas del esquema de la izquierda, que no se ve muy bien, pero hay también casos en donde la evolución de las mariposas da saltos. Por eso, esas mariposas, hay una especie que aparece por un proceso que aparece como súbito. En este esquema se ve también lo mismo. Una expedición gradualista es aquella que una población va evolucionando en el tiempo, ven esa flecha roja que indica el paso del tiempo, a lo largo de miles o millones de años, esa población puede dividirse en dos y dar dos que gradualmente van dando lugar a una población nueva. Pero también hay veces que en una población va a lo largo del tiempo cambiando, llega un momento que da un salto, de pronto que encontramos una población que ha cambiado muy radicalmente en muy poco tiempo. Esto es lo que ellos le llaman el equilibrio intermitente, que hay un equilibrio que hace que intermitentemente reaparezcan nuevas poblaciones. Por tanto, para Gould hay otros elementos en la evolución, y habla como paleontólogo, en donde la selección natural no es el único elemento. Sería muy largo ahora explicarlos todos. Él habla del proceso de la macroevolución enfrentada a la microevolución, procesos de amplia escala comparados con procesos de pequeña escala.
la importancia de las extinciones, que se da mucha importancia a las grandes extinciones de fauna, como un proceso que hace que aparezcan, por ejemplo, los dinosaurios desaparecen muy bruscamente y aparecen los mamíferos muy bruscamente. Eso no se explica muy bien desde un punto de vista darwinista. Lo que ellos llaman la selección de especies, la exaltación y otros procesos que nos explicarían también la complejidad de la evolución. Estos esquemas o estas ideas están muy bien expuestas en la obra póstuma de Stephen Jay Gould, que no les recomiendo que la lean porque es gordísima y pesadísima, que es un libro de 2.000 o 3.000 páginas, que se llama Estructura de la teoría de la evolución, que se publicó en 2002 y en castellano en 2004, y que hay una visión del mundo que por debajo está la visión del mundo que tiene el libro famoso de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, según la cual el conocimiento científico no avanza de modo gradual, sino que avanza a salto. Si alguno tiene alguna pregunta, luego podemos aclararlo. De modo que, en la actualidad, se puede decir que en el mundo de la biología y de las ciencias estamos en un momento en donde, como decía este titular del País de hace un par de años, se está buscando un nuevo Darwin. Todas estas nuevas ideas que aparecen de los paleontólogos, sobre todo con Stephen Jay Gould y otros, están dando lugar a un paradigma nuevo que se llama el Evo-Devo, evolución y desarrollo. Es decir, ligar los procesos del desarrollo ontogenético desde el embrión hasta el adulto o desde el más imperfecto hasta el más perfecto, ligarlo también con el proceso evolutivo. Esto da lugar a todo un nuevo paradigma para entender los procesos evolutivos, que ahora sería largo de explicar, pero que de algún modo nos están modificando mucho las ideas de Darwin. De modo que podemos decir que el viejo darwinismo de Dennett está bastante superado. Y por tanto, si nosotros como científicos nos acogemos a las nuevas visiones de la evolución que están apareciendo, podemos tener un campo y un material mucho mejor para dialogar con aquellos científicos que dicen que no creen o que creen de otra manera. Por tanto, volviendo a lo que antes decíamos de Dennett, de que o se es científico o se es creyente, en que fe y ciencia se repelen, hemos de decir que eso tenemos que hablarlo. Yo creo que es el momento en que esta idea, que muchas veces en los medios universitarios se oyen, de que hay que elegir entre creer y la ciencia, pues no, desde mi punto de vista al menos no. Y por tanto es un tema a dialogar y a discutir. Y es lo que en estas conferencias se va a decir, que la ciencia y la fe no son como el agua y el aceite que se repelen, sino que pueden entrar en diálogo, en encuentro, y que se pueden crear puentes entre uno y otro. Aquí se me ocurrió meter un texto de un salmo, del Salmo 137, que dice: ¿cómo cantar un cantar de Sión en una tierra extranjera? Yo creo que muchas veces los científicos los científicos que somos creyentes, nos encontramos como que estamos en una tierra extranjera donde tenemos que cantar una canción que parece que a nadie le interesa. Entonces yo creo que hace falta ser un buen científico y juntamente con esto fundamentar nuestras convicciones de otra manera. De modo que hagamos posible un encuentro entre la fe y la ciencia, entre la religión y la cultura en un contexto secular. Es necesario buscar contextos seculares como este, en los cuales científicos y creyentes podamos dialogar. Y por tanto, hemos de preguntarnos cómo tender esos puentes entre modelos culturales, entre modelos filosóficos, científicos y teológicos tan diferentes. Yo creo que se puede, y estamos en un momento en donde los científicos son más modestos a la hora de hacer afirmaciones, y también la teología, creo yo, al menos en algunos aspectos, está más abierta a entrar en diálogo. Y con esto podemos entrar en algunas conclusiones que a mí me parecen. La primera conclusión de lo que yo he dicho, tal vez un poco atropelladamente porque no teníamos mucho tiempo, es que yo creo que todos coincidimos en que hoy la biología, la vida en el planeta, se explica perfectamente desde el paradigma evolucionista. Hoy ni el Papa ni los teólogos niegan el que la evolución es un hecho, que la vida ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El mismo Dobzhansky que yo cito, que era un bioquímico ruso
muy religioso, que era ortodoxo, pues este era un hombre que tenía muy claro que la biología hoy solamente se explica desde un punto de vista evolucionista, que las cosas van cambiando y evolucionando con el tiempo, y que el viejo paradigma creacionista no tiene sentido. En segundo lugar, la segunda es que, desde mi punto de vista, los biólogos teóricos y los historiadores de la ciencia tienen todavía muchas incógnitas. ¿Qué es lo que quiso decir Darwin? Hemos visto que Dennett tenía una visión muy clara de lo que era el darwinismo, solamente la selección natural. Y hemos visto que muy modernamente los biólogos evolucionistas piensan que además de la selección natural hay otros procesos. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que quiso decir Darwin? ¿Hay una evolución en el pensamiento de Darwin? Por eso tenemos siempre que diferenciar entre lo que dijo Darwin, lo que dice el darwinismo y lo que dijeron los darwinistas, que son cosas a veces diferentes. En tercer lugar, desde mi punto de vista, y lo podemos discutir, el darwinismo ortodoxo de Dennett no es el único modo de explicar la evolución cósmica y la biológica. O sea, la selección natural no lo explica todo. Por eso, desde el punto de vista de la biología y de la paleontología, se están buscando alternativas para explicar los procesos evolutivos. Por tanto, los científicos no están o no estamos muy seguros exactamente de cómo se puede explicar hoy la evolución, aun afirmando el hecho. En cuarto lugar, como he intentado demostrarle, yo creo que hay otros modelos científicos que explican la evolución. No solamente el viejo darwinismo de selección natural, sino hay otros modelos que lo explican. Incluso podemos apuntar que ya en Darwin estaba la posibilidad, a partir del año 1870, de que el ambiente también daba lugar a procesos evolutivos, el cambio ambiental. En quinto lugar, yo creo que los biólogos evolucionistas acudimos, y ahí a lo mejor un poco pretencioso por mi parte, acudimos a otros paradigmas explicativos. Hay que acudir a otros paradigmas científicos, la llamada biología del desarrollo, lo que se llama también la epigenética, es decir, la aparición de procesos en la secuenciación del ADN de modo diferente, el evodevo, la morfología construccional y otros paradigmas que de algún modo explican y amplían e intentan llegar a la explicación del porqué del hecho evolutivo. En sexto lugar, yo creo que el debate científico y filosófico de nuevos paradigmas evolutivos tienden puentes entre fe y ciencia. Yo creo que para un puente entre la fe y la ciencia está en este debate científico y filosófico de los nuevos paradigmas evolutivos que están apareciendo. Estos paradigmas que aparecen en nuestro amigo Stephen Jay Gould, los de Eldridge y otros muchos, que de algún modo están intentando explicar la evolución de otra manera diferente. En séptimo lugar, yo creo que no podemos despreciar a Darwin. Darwin fue una figura capital. Darwin puso la primera piedra de un edificio sólido que explica muchos fenómenos naturales. O sea, no puso la única piedra y no todos los fenómenos, pero todavía faltan muchos detalles para dar por terminada la obra. Por eso algunos hablan de que tenemos que reinventar a Darwin. Hace necesario releer a Darwin para intentar reinventar y reencontrar el verdadero sentido de muchas cosas que Darwin quiso decir. Por tanto, como otra conclusión final, es que yo pienso, y en esto creo que es el hilo conductor de todas estas conferencias que se están teniendo aquí, cada vez más necesario un diálogo entre ciencia, filosofía y teología. Yo creo que los científicos, o aquí que estamos en una universidad politécnica, los que estamos en el mundo tecnológico, pues no se pueden quedar encerrados en lo suyo. Hace falta ser más renacentista, hace falta aceptar que la filosofía también tiene cosas que decir y también la teología seria tiene cosas que decir. Por tanto, en la formación de un científico, yo creo que cada vez más importante el que haya una formación filosófica y una formación teológica. El que estemos aquí es porque muchos de los aquí presentes no solamente quieren ser buenos ingenieros, quieren ser también seres humanos, y como ser humano intentan también repensar cosas que van más allá de la tecnología, que están en el ámbito de la filosofía o de la teología. Este diálogo entre ciencia, filosofía y teología no puede ser
no puede ser un diálogo apologético, es decir, defenderse, meterse en el castillo y defender lo mío. Se trata de tender puentes, entender al otro. Es necesario estar abiertos a una reelaboración, reelaborar mi pensamiento, inculturar mis conceptos en los conceptos del otro, de modo que entendamos las categorías filosóficas del otro. Nosotros nos hemos formado unas categorías y es necesario entender que hay gente que tiene otras categorías. Y no es que tenga yo la verdad y el otro sea falso, sino que tenemos que entender las categorías desde las cuales se fabrica el pensamiento de los demás. El problema de fondo de todo esto lo tratará aquí en este aula el profesor Montserrat. Y es que algunas categorías del discurso religioso han quedado desfasados en la era de la ciencia. Yo creo que tenemos que reconocer que muchas categorías de los discursos religiosos en la era de la ciencia están ya desfasados y que tenemos que reelaborar nuestra teología y nuestras creencias desde otras categorías diferentes. Lo cual no quiere decir negar nada, sino simplemente que tenemos que reelaborar nuestra concepción de muchas cosas. Y con esto, pues aquí en Darwin, pues nos desea buenas tardes a todos nosotros. Pues muchas gracias y ahora podemos... Bien, muchísimas gracias, profesor Leandro Sequeiros. Tenemos 10 minutitos para preguntas, por si alguien quiere hacer... Si alguien tiene prisa, que se vaya yendo. Sí, sí. Si alguien quiere intervenir, hacer alguna cuestión, plantearle al profesor alguna pregunta. Sí, por aquí. Hola. Uh-huh. El experimento.
es muy interesante tu observación. Quería hacerte incluso remachando lo que tú has dicho. Y es que si comparamos dos personas que son de la misma época, Gregorio Mendel y Darwin. Mendel sí hizo experimentación, porque Mendel cogía los guisantes, los plantaba, los contaba. Darwin no, Darwin solamente lo que hacía era observar. Entonces su método era mucho más primitivo. Sin embargo, yo creo que Darwin tuvo grandes intuiciones. Por eso decía yo que puso la primera piedra, porque tuvo una gran intuición. Y claro, de esa intuición hemos bebido luego mucha gente. Han venido mucha gente. Pero claro, él en su momento es muy primitivo, porque él no tenía laboratorio. Él trabajaba en su casa de campo, y tenía aquí sus plantitas y sus animalejos, sus macetas. Pero aún así, con toda esa observación, tuvo intuiciones que yo creo que son geniales. Y de algún modo puso unas primeras piedras de un edificio que luego se ha continuado. Aunque él, evidentemente, como investigador o como experimentador, fue pobre, pues no hizo ningún tipo de experimento. Muy bien. Creo que no, yo creo que Darwin fue un observador de la naturaleza y como tal de esa observación sacó unas conclusiones y de esas conclusiones marcó una hipótesis y después sacó unas conclusiones. Pero vamos a ver, ¿cómo se va a repetir el experimento de que un pintón precisamente en una isla determinada saque el ciclo de esa manera? Eso no se puede demostrar, eso es una teoría. Eso es una teoría que demuestra que las especies, no se, o sea, que todo el mundo se cree que, por ejemplo, un esquimal lógicamente tiene los ojos como los tiene porque se ha adaptado al medio. Pero todo eso, a lo que voy es que eso no. La epigenética, por ejemplo, que después descubrió Darwin en su última etapa, se dio cuenta de que existía el ambiente existía, tenía una importancia vital, no en la genética, sino en las personas. La genética se ha demostrado, en la epigenética. Que un tomate no es lo mismo, bueno, vamos a dejar eso. Sí. A lo que yo voy es que lo que es la adaptación de las especies no demuestra en absoluto el origen del hombre. El origen del hombre, ¿cómo salió el hombre? Entonces el hombre salió del mono. A mí, ¿qué me van a demostrar? De que el mono, por el mero hecho de que tenga un 99% o un 99,99% de igualdad. Usted sabe, igual que yo, de que cada 1500 generaciones hay una genética, hay una mutación genética. Ahí puede estar a lo mejor la explicación que usted está diciendo del trilobites que saltó de una generación a otra. Es que nosotros no estamos teniendo en cuenta el tiempo. Y el tiempo es fundamental. Y nosotros evolucionamos cada 1500 especies, a lo mejor damos un salto, igual que la energía, igual que el universo, vete tú a saber. Eso también no demuestra también puede ser que ¿por qué no pensar que Dios juega a los dados? En el sentido hipotético que exista Dios y que ha diseñado a un ser que nos ha elegido a nosotros y nos ha dado unas pistas, en el sentido de decir, si vosotros observáis, quien me busque me encuentra. Nos ha hecho, digamos, a una imagen y semejanza, pero que quien no le busca, pues no lo va a encontrar. Es decir, que se pueden pensar muchas cosas. Lo que está claro es que Darwin marcó, digamos, fue un observador de la naturaleza y que marcó una hipótesis. Es muy difícil demostrar que un pintor vaya a dar la misma conclusión en una misma isla, en unas condiciones determinadas. A ver cómo demuestras eso. No, reafirmando lo que dices, por ejemplo, los paleontólogos no podemos experimentar, porque un fósil tú lo encuentras, pero tú no puedes experimentar con el fósil. Entonces, por la paleontología parte también de observación, aunque uno emite hipótesis y dice, bueno, pues puede ser que en tal estrato puede encontrar una cosa parecida, pero claro, hay veces que hay ciencias que es muy difícil poder hacer experimentos. Es que has dicho tantas cosas que ahora mismo no se podía contestar a todo. Pero vamos, está muy aceptado. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Sí, por aquí. A ver. Yo quería preguntar acerca de que si no es una dificultad ahora para el diálogo entre fe y ciencia, que la ciencia se está especializando tantísimo con el nivel de conocimiento que tiene. Ahora mismo es muy difícil hablar de un espíritu renacentista, como decía, puesto que el que entiende algo de biología solo entiende incluso un campo muy específico, que está muy alejado de lo que es la investigación puntera en otro campo, en otro laboratorio de al lado casi de la biología. Y quien habla entonces de ciencia y astrofísica, que un biólogo evolucionista no tiene, me imagino, solo una idea muy digamos, sencilla de divulgación de lo que en realidad piensan la gente en este
No, por eso hoy se habla mucho de interdisciplinariedad. Es decir, que es que es necesario estar abierto a lo que otras disciplinas puedan decirme. Es decir, que uno no puede reducirse al pequeño campo en el que está metido, sino que tiene que intentar entender qué es lo que quiere decir el otro. Entonces, cuando se juntan personas de distintas disciplinas, pues que sea un intento de entender el lenguaje del otro y de entender qué fundamentos tiene lo que está diciendo e intentar ver cosas en las cuales estamos de acuerdo. Ahí he hablado el tema de la metodología. Yo creo que el intento de los científicos de intentar una metodología en la que estemos de acuerdo, el método científico. Y yo sé que es muy difícil, pero hay que intentar de algún modo tener no solamente una gran especialización, pero también tener una visión general de los grandes procesos que se están dando en la naturaleza. Y también una cierta formación filosófica. Así que en Estados Unidos se están dando cuenta que la gente hace falta tener una cierta formación filosófica, no la filosofía escolástica, sino una cierta capacidad para someter a la criba de la razón muchas cosas. Que muchas veces somos demasiado poco críticos y nos tragamos todo. Sí, un momentito. Sí. No, lo que sí es verdad es que el conocimiento humano siempre está abierto. Nunca lo sabremos todo, ni en ciencia, ni en filosofía, ni en teología. Y que, por tanto, tenemos que estar abiertos a que todo conocimiento humano se va reformulando con el tiempo y que la ciencia es un proceso que siempre está inacabado. Y que, por tanto, por ejemplo, hace 100 años pues se tenía una visión que tocaba el tema de la Biblia, de la Biblia al pie de la letra. Luego, pues, los teólogos y los expertos en escritura han ido viendo que el texto de la Biblia no es un libro científico, sino que es un libro teológico y, por tanto, tenemos que leerlo con otras claves distintas. Claro, tenemos que estar abiertos a que con el tiempo hay cosas que van explicándose de otra manera. No sé si con esto respondo mucho lo que... Pero que hay que tener una cierta mente abierta y receptiva para intentar entender en qué claves está hablando el otro, para intentar comprender y tener una visión un poco más abierta cada vez. Sí, por favor, por ahí. Bueno, lo que pasa es que eso no es una pregunta científica. Desde el punto de vista científico, hay hoy una teoría que le llaman el Big Bang, aunque a otros hablan ahora de la teoría M, que una vibración inicial fue la que creó el mundo, que es lo que dice Hawking. Pero claro, eso que está diciendo no es una cuestión de tipo religioso, que no entra, diríamos, en todo el mundo científico. El científico llega hasta donde su experimento puede llegar. Pero claro, la pregunta religiosa, eso ya un salto que eso al científico no se le puede pedir. No sé si con eso, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Bien, pues de nuevo reiterar las gracias a Leandro Sequeiros por su fantástica conferencia, que además pues ha atraído el interés no solamente de personas de aquí de la ciudad, de Cartagena, sino han venido de la Universidad de Murcia, de la Universidad de Albacete, hay profesores también, y bueno, pues muchísimas gracias a todos por el interés que estáis mostrando por el curso y, por supuesto, gracias al profesor Sequeiros por su conferencia. Nos volvemos a ver ya dentro de este curso Fe y Ciencia, un diálogo necesario, no el próximo lunes, que es San José, que es festivo, sino el siguiente lunes, con la conferencia de Matthew Kessler, que es director de este curso,
y catedrático de Estadística de nuestra universidad aquí en Cartagena. Continuamos reflexionando sobre el tema. ¿Existe conflicto entre ciencia y fe? Con el profesor Matthew Kessler. Por si a alguien le interesa, deciros que el próximo lunes, por si nos echamos de menos, no vamos a tener conferencia, pero sí la Pastoral Universitaria estamos promoviendo un concierto que viene aquí al Batel, al auditorio de Cartagena, de Gen Rosso. Gen Rosso es un grupo internacional de cantantes y artistas de 15 países del mundo que, bueno, pues se juntaron hace muchos años y van expresando por todas partes, a través de la música, de la canción y del espectáculo, un estilo de vida, una propuesta evangélica y, sobre todo, pues el intento de encariñarnos con un mundo basado en la paz, en la justicia y en la fraternidad de todos los hombres de la tierra. Por si os interesa, y también por donde es, en el auditorio, tenemos entradas en la parroquia de San Fulgencio, aquí en Cartagena. A mí también en mi parroquia de San Diego todavía me quedan algunas de la platea, y también en el Colegio de Maristas quedan entradas, ¿vale? Gen Rosso es un tema muy interesante y, sobre todo, para el mundo juvenil les va a gustar, y a los que tenemos espíritu joven también nos va a gustar mucho. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta otro día.